No, hombre, un gusto como siempre, un honor que estés con nosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, compañeros, pues muy buenas noches tengan todos ustedes a una emisión más de CISA Justice, en donde ustedes encontrarán siempre conocimiento operativo que les servirá para resolver sus casos y poder litigar de forma exitosa. Esta noche nos acompaña el juez Alfredo López. Voy a permitirme mencionar un poco de su excelente trayectoria. El señor juez fue secretario de acuerdos del año 2001 a 2014. Posteriormente, del año 2014 a 2015, se desempeñó como juez interino del juzgado 22 penal y a partir del año 2017 a la fecha, se desempeña como juez de la Ciudad de México especializado en ejecución de sanciones penales. Tienen esta noche, compañeros, a un personaje del que pueden aprender bastante. Aprovechen este tiempo que nos concede el señor juez, que sabemos que tiene bastante carga de trabajo ahora con todo el tema de la pandemia. Así que, señoría, pues el foro es tuyo, eres bienvenido. Como siempre, un honor recibirte en CISA Justice. Muchas gracias por la presentación y pues bueno, agradezco de antemano a todos los que están aquí presentes para poder escuchar esta pequeña plática en esta noche con la intención de dar un panorama amplio sobre lo que son los beneficios preliberacionales y sobre todo aquellas circunstancias que se toman en consideración al momento de llevar a cabo la tramitación y la resolución por parte de las distintas autoridades. Evidentemente aquí quiero hacer una aclaración, los puntos de vista que vaya uno presentando, pues como siempre pueden ser o discernir de algunos otros jueces o compañeros, pero bueno, todo esto es con la finalidad de que se conozca este trámite que se hace para conceder dichos beneficios y también atendiendo a los intereses por parte de la víctima y sobre todo la participación activa que puedan tener el Ministerio Público, la asesoría jurídica y los defensores, sobre todo los privados, que en muchas ocasiones se preguntan cuáles son aquellos criterios que se utilizan por parte de los operadores del sistema en cuanto a el acceso a este tipo de trámites. En ese sentido, bueno, primeramente un panorama concreto respecto a la práctica en sí misma. No voy a entrar mucho a cuestiones de carácter doctrinario y filosófico, sino más bien hacia las cuestiones prácticas que se realizan día con día en las diversas unidades, de tal forma que esto nos lleve a la tramitación de estos beneficios y cómo es que lo podemos realizar. Es importante mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, para efecto de llevar a cabo un análisis en cuanto a los medios de prueba que se van a utilizar para poder verificar el acceso o no de las personas privadas de la libertad a los beneficios que contempla la propia ley nacional, pues nos remite en su artículo octavo de manera supletoria a utilizar las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia probatoria en cuanto a su ofertamiento, su desahogo y, en su caso, la discusión que pudiera existir. Sin embargo, en este primer punto quisiera hacer notar una circunstancia muy clara que se da respecto al procedimiento ordinario con relación a lo que es la etapa, como algunos lo llaman, que básicamente es el procedimiento de ejecución, porque precisamente eso es lo que hace que tenga una diferenciación del procedimiento ordinario. Todos aquellos que han tenido contacto con el procedimiento ordinario en cuanto a lo que establecen los distintos preceptos del Código Nacional para efecto de entrar a su ofertamiento, su exclusión o no y su desahogo, pues saben que se tienen una serie de requisitos, de técnicas, de reglamentaciones que establece el propio Código Nacional y que hace que exista una total cuestión técnica en cuanto a cómo realizar cada uno de estos pasos y que cuando se llega a la etapa de ejecución o al procedimiento de ejecución, pues a veces se dice, oye, como que esto está un poquito diferenciado de lo que podríamos llevar a cabo en el procedimiento ordinario. Y esto se da por la siguiente razón. Primeramente, porque en cuanto al procedimiento ordinario, nosotros nos encontramos ante una cuestión en donde el Ministerio Público tiene un papel
trascendente, un papel importante respecto a que es el encargado de llevar a cabo la investigación, la acusación y la persecución del delito, y por tanto, al tener como una cuestión importante el destruir este principio de presunción de inocencia, claro, está siempre bajo una cuestión en donde no sea su fin último, sino simplemente cuando tenga los medios de prueba para ello, pues así hacerlo notar a la autoridad judicial. Esto cambia de su perspectiva al encontrarse ya en un procedimiento en ejecución, porque ya no tiene una cuestión acusatoria, una circunstancia donde le sea obligado el allegarse de los medios de prueba y desahogarlos para efecto de sustentar su acusación, sino que en este caso el Ministerio Público lo que tiene es una participación como vigilante y garante de la legalidad que se puede llevar a cabo en el procedimiento, y que al tener una cuestión más bien desde el punto de vista adversarial, o sea, el hecho de que ya no le corresponde necesariamente estar en contra de lo que pretenda la propia persona privada de libertad como sentenciada, o en su caso la persona que lo represente como defensa, esto cambia este paradigma. ¿Por qué? Porque es el Ministerio Público quien incluso está facultado para llevar a cabo la solicitud a favor de la o las personas privadas de la libertad de un beneficio como los que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y esto nos lleva al hecho de que veamos en principio esta primera diferencia, ya que se puede, por así llamarlo, trabajar en coadyuvancia con cada una de las partes procesales que establece la propia ley, y que no necesariamente va a existir esta contradicción desde la perspectiva de estar en contra de los intereses de los que representa cada parte. Sin embargo, resulta también evidente que cuando existe la necesidad de ir en contra de lo que pretende la persona privada de la libertad, pues entonces el Ministerio Público y la asesoría jurídica pues tendrán que llevar a cabo su correspondiente representación de tal forma que velen no solo por la existencia de los requisitos y su actualización para efecto de poder acceder al beneficio, sino también que se cubra aquello que hacia la víctima se tiene que tutelar por parte de ellos como sus representantes y del propio juez para efecto de verificar que se está protegiendo también a la víctima al momento en que se da acceso a una persona a lo que es un beneficio, en este caso los que establece la propia Ley Nacional de Ejecución, básicamente y centrándome en dos de ellos, que son obviamente la libertad condicionada y la libertad anticipada. Otra de las cuestiones que también es importante aclarar antes de entrar a su estudio ya en concreto es el hecho de que muchas personas, sobre todo aquellos que no han tenido mucho contacto con lo que es la etapa de ejecución, hacen referencia a cómo llevar a cabo el trámite. Y para ello es importante atender al hecho de que, si bien es cierto, expresamente no lo señala la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a cuál es aquella forma en cómo voy a tramitar mi posibilidad de acceder al beneficio uno u otro, lo cierto es que dentro de lo que es el procedimiento jurisdiccional se establecen estas reglas para lo que se conoce como controversias ante el juez de ejecución, y que evidentemente para efecto de dar certeza jurídica y legalidad a aquellos actos que se van a realizar al momento de entrar al estudio de la procedencia o no de un beneficio, pues tendríamos que atender a estas reglas procesales. Y estas se contienen básicamente en lo que es el artículo 120 al artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cual, además de que nos aclara estas características o principios que tienen la diferencia entre el procedimiento ordinario y la etapa de ejecución, en esto que yo mencioné de que ya no es acusatorio, sino es adversarial como una característica de la etapa, pues esto nos lleva a que debemos primeramente tomar en consideración la circunstancia de que en este caso quien va a llevar a cabo la petición y quien realizará la aportación de los medios de prueba que consideren oportunos, principalmente va a ser aquel que promueva la posibilidad de acceder al beneficio penitenciario.
Y en este punto, cobra relevancia lo que establece el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Por qué razón? Porque este artículo nos establece 3 posibilidades que tiene el juez al momento de llevar a cabo el análisis o estudio de lo que es la petición de la persona privada de la libertad, y que básicamente caerá en 3 formas de resolver. Es decir, en admitir la controversia para efecto del beneficio, como lo establece la fracción primera, o de acuerdo a lo que establece en la segunda o tercera fracción, ya sea que se prevenga a la persona para que aclare o corrija el escrito con el que está solicitando el acceso a ello, o en su caso que se deseche por notoriamente improcedente. Y esta última fracción resulta importante porque aquí empieza a surgir una circunstancia en donde se atiende a si desde el momento en que la defensa o la persona privada de la libertad solicitan el acceso al beneficio, debe tener o contar con todos los medios de prueba tendientes a que el juez se percate de si va a ver la posibilidad del acceso al beneficio. Aclaro, es decir, nosotros debemos exigir que desde el momento del escrito ya se tengan todos los medios de prueba que reúnan los requisitos que establecen los correspondientes artículos de la libertad condicionada anticipada, o basta con que se exija por parte de quien promueve el que se le dé un estudio o un análisis a su petición y como consecuencia de ello llevarlo a una audiencia en donde se haga ese debate y esa discusión. Existen 2 posturas. La postura de aquellos que mencionan desde el instante en que se hace la promoción, debes aportar tus medios de prueba para que en su caso lleves a cabo la apertura hacia lo que son las restantes partes y estos estén en condiciones de dar una respuesta o adherirse a tu petición. Existen otros que dicen, bueno, básicamente tendrás que llevar a cabo tu petición e incluso deberá ser el juez quien solicite determinados informes para efecto de verificar si se acredita o no se acredita la posibilidad de acceso al beneficio, y es en consecuencia cuando te va a poder decir admito esa controversia o desecho la controversia que me estás planteando. Hacer una alusión a uno u otro, pues dependerá básicamente del juez que esté analizando ello. Yo me decanto por el hecho de que en razón de la circunstancia en que se encuentra la persona privada de la libertad, esto es, como una persona que tiene ciertas características de vulnerabilidad que le proporciona en sí mismo el estar privado de la libertad, nada impide el que de alguna forma se admita a trámite lo que es la petición, que no quiere decir que se admita la controversia planteada, sino básicamente la admito a trámite y en el momento de llevar a cabo mi resolución sobre la circunstancia de la procedencia o no y poder establecer si la fracción tercera se pudiera actualizar, es porque yo mismo como autoridad me allego de distintos informes, de distintos documentos que se solicitan a los diversos actores, como son las autoridades penitenciarias, como son aquellas autoridades que tienen a su cargo los distintos registros de la persona privada de la libertad, y bajo esa perspectiva, entonces sí, poder llevar a cabo un planteamiento y un acercamiento de estos datos que se tengan por parte de las autoridades que los han allegado al juez, de tal forma que entonces se le pongan a la vista a las partes, es decir, a la defensa y Ministerio Público principalmente, para efecto de que estos mencionen si el primero, si persiste en su petición, y el segundo, si aprecia alguna oposición, porque solo bajo esa circunstancia, una vez que nosotros tenemos conocimiento de estos registros y datos que se tienen de la persona, podríamos estar ante la posibilidad de llevar a cabo un pronunciamiento con base en lo que establece el artículo 123 en su fracción tercera. Hacer lo contrario, es decir, con la simple petición de la persona y que uno, por ejemplo, se aprecie que no se cuenta con cuestiones que tengan que ver con la temporalidad
o circunstancias que tengan que ver posiblemente con la existencia o no de un procedimiento previo o una sentencia previa, o que esté en el transcurso un proceso hacia esa persona, pues sería aventurarse y sería más bien caer en que ante una posible inconformidad por parte de quien está solicitando el acceso a ese beneficio, pues se caiga en el hecho de que no se está respetando ni las formalidades que establece el procedimiento jurisdiccional, como tampoco el derecho o garantía de audiencia que se tiene por parte tanto de la persona privada de libertad como de la defensa para en su caso hacer las correspondientes manifestaciones en la audiencia que se llevare como consecuencia de la solicitud que se pretende realizar por parte de la persona. Entonces, como les decía, existirán posturas diversas en donde se haga referencia a que de facto se puede entrar al estudio y por lo tanto admitirla. Algunos consideran que no se puede entrar así, que primeramente hay que allegarse de los correspondientes por parte del juez para ponerlos a disposición de las partes y a su vista, y es en consecuencia de ello que estos hagan el correspondiente pronunciamiento respecto a si es procedente o no, y en consecuencia hacer la correspondiente o el correspondiente análisis de la procedencia o no de tan solo esa admisión en cuanto al trámite, y por lo tanto dar la consecución hasta llegar a la audiencia de ejecución correspondiente y en su caso la procedencia o no del beneficio. Esto básicamente, pues como todos lo sabemos, se hará en términos del artículo 124. Si nosotros ya hemos pasado esta fase de lo que establece el 123 e hipotéticamente no solo se admitió la promoción de la persona para darle un trámite administrativo, sino también se admitió el entrar al análisis de la procedencia o no del beneficio. Si ya nos encontramos ante esas hipótesis, por consecuencia tendríamos que atender a las reglas que establece el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que básicamente pues todo va enfocado a una especie como de etapa intermedia, donde lo que voy a hacer es la parte escrita del ofertamiento de pruebas y establecer qué es lo que voy a realizar para que sea en la audiencia donde se haga la correspondiente discusión de su exclusión o no y aquel desahogo que se pueda realizar. Esto en torno a, como ya les he dicho, la forma en cómo nosotros llevaríamos a cabo nuestro escrito y nuestro trámite para que entremos al análisis. Ahora, en este caso es importante señalar el hecho de que la Ley Nacional de Ejecución Penal pues establece diversas formas en cómo nosotros no necesariamente vamos a dar un cumplimiento total a la pena privativa de libertad, pero hablando específicamente de los dos beneficios que tenemos marcados en la propia Ley Nacional, que son la libertad condicionada y la libertad anticipada, pues todos sabemos que esto pues tiene su vigencia a partir del año 2016. Aquí surge una primera pregunta en el sentido de establecer si aquellas personas que se encuentran sentenciadas previo a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que como consecuencia de ello ya tienen la posibilidad de acceder a lo que estos requisitos que se establecen en la Ley Nacional, pueden o no tramitar estos beneficios, o si en su caso los beneficios penitenciarios que marcaban las leyes correspondientes de las diversas entidades también pudieran hacérseles efectivos. En un inicio se establecía que aquellas personas que estuvieran sentenciadas bajo el sistema mixto o comúnmente llamado tradicional, se decía que no era posible o no era factible que estuvieran ante la posibilidad de llevar a cabo una petición respecto al beneficio de la libertad condicionada y anticipada, porque tomando en consideración los transitorios de la propia ley nacional, pues esto hacía una clara distinción en cuanto a aquellos que ya se encontraban bajo ese régimen. Sin embargo, posterior a esos criterios, pues vino esta circunstancia de señalar que no, que evidentemente debía llevarse a cabo la aplicación más benéfica a la persona en cuanto a que si esto, es decir, si la Ley Nacional de Ejecución Penal le es más favorable a una persona que tiene una sentencia previa a su vigencia, pues simplemente hay que aplicarse.
lo que a veces se dice es si podemos regresar, es decir, aplicar ultraactivamente una norma que ya quedó abrogada con la entrada en la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a algún beneficio como, por ejemplo, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, entre otros. Y en este caso también existen dos posturas, aquellos que dicen no, porque tu expectativa de derecho se genera hasta el momento en que tú tienes cierta condición de cumplimiento para acceder a un beneficio. Por lo tanto, si tu pena se cumple en cuanto al requerimiento de la temporalidad después de que entró la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero fuiste sentenciado previo a su entrada en vigor, entonces la que se te tiene que aplicar es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa es una postura bajo la perspectiva de la actualización de la exigencia de la norma. Sin embargo, haciendo una ponderación en cuanto a qué es aquello que le pudiera beneficiar a la persona, pues también se puede aplicar como base de esto el artículo 14 constitucional, además de los diversos principios que se contienen en tratados internacionales, así como en las reglas que regulan las cuestiones de internamiento y las circunstancias en que se encuentran las personas sentenciadas, pues se ha adoptado y se ha optado por muchos jueces el hecho de señalar, ¿sabes qué? Yo puedo aplicar la norma que ha quedado abrogada, pero que estuvo vigente al momento del hecho e incluso al momento de emitir la sentencia, sobre aquella que se encuentra actualmente vigente, es decir, sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque esto pudiera generarle que de acuerdo a los beneficios penitenciarios que se encontraban respecto de los beneficios preliberacionales que ahora contiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues resulte más benéfica una u otra, dependiendo el caso en concreto, el asunto que tengamos estudio, y por lo tanto nada impediría. Yo también soy de la idea de que evidentemente tenemos que atender a la norma que más le beneficie a aquel que está solicitando el beneficio. Claro está que en este punto habrá que atender a una cosa, que no le corresponderá al juez el llevar a cabo, el establecer cuál de las dos normas le es más benéfica a una persona. Es decir, no le corresponderá señalar, ¿sabes qué? Yo considero que tú debes solicitar este beneficio que estaba vigente al momento de tu sentencia, o aquel que se encuentra vigente con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Porque en este caso pudiera ser que ya al momento de entrar al debate o al análisis correspondiente, si el juez hiciera un pronunciamiento en ese sentido, pues pudiera ser que en el último de los casos no se le concediera el beneficio en cualquiera de las dos cuestiones que estoy señalando, y esto pues básicamente estaría bajo una perspectiva de menoscabar un derecho a favor de la persona privada de la libertad. En todo caso, corresponderá a esta persona y a su representante como defensor el darse cuenta que puede reunir los requisitos de la ley vigente al momento de que se le dictó sentencia o de los hechos, como también pudiera reunir aquellos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, y como consecuencia simplemente hacer la petición en concreto y entonces sí darle la pauta al juez de que haga el análisis correspondiente a la procedencia y por lo tanto la concesión del correspondiente beneficio en cualquiera de los ordenamientos que nos encontramos. Estos son como cuestiones previas a verificar, en su caso, las características principales de lo que son el beneficio de la suspensión, el beneficio de la libertad condicionada y el beneficio de la libertad anticipada. Ahora bien, como todos sabemos, estos tienen como características el que son una forma de terminación anticipada de la pena privativa de libertad, y que esto encuentra su sustento en el artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, al señalar el hecho de que se deben observar los beneficios que la ley prevé para las personas privadas de la libertad cuando estos reúnan los correspondientes requisitos para ello. Y en ese sentido, habría que verificar dos cosas. Primero, ¿cuáles son los principios que nosotros debemos atender al momento de llevar a cabo el análisis de la procedencia o no de un beneficio?
Y es que esto debe verse desde la perspectiva de los principios de progresividad, de los principios del derecho penal de acto y no de autor, y atendiendo que al momento en que nosotros vamos a resolver sobre la procedencia o no, además del argumento que pudieran poner las partes para su concesión, pues siempre se debe atender a cuatro principios muy importantes. Principio de proporcionalidad, de necesidad, idoneidad y razonabilidad. Y esto tiene un impacto porque si atendemos a los principios que he mencionado, primeramente veremos el principio de progresividad. Y este principio de progresividad es en razón de que cuando nosotros entremos al análisis de un beneficio preliberacional, siempre será y deberá estar a la luz del respeto a los derechos humanos que no impliquen retroceso en cuanto a su concesión. Y por ende, cobran relevancia, pues todos aquellos tratados internacionales y las reglas, entre otras, las reglas de Tokio, conocidas como tal, las reglas de Tokio, las reglas Mandela, en su caso, las reglas Van Gogh, ¿para efecto de qué? Pues de que atendamos estos puntos y apliquemos esos principios bajo la perspectiva, a su vez, del principio de progresividad. Otra cuestión es verificar que aun y cuando para efecto de la concesión del beneficio se debe atender al derecho penal de acto, porque lo que vamos a analizar es que la procedencia se basa en solo aquello en lo que haya llevado a cabo la persona y no en características del mismo. Esto no debe confundirse, por ejemplo, cuando se nos pide ciertos requisitos por parte de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, como lo es el que la persona haya tenido una buena conducta. En muchas ocasiones se confunde el derecho penal de autor con la buena conducta que se le exige a la persona al momento de la concesión del beneficio e incluso en la participación activa o no que haya tenido en el desarrollo de su plan de actividades. No, aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que tenemos que ser objetivos al momento de analizar la procedencia del beneficio y siempre bajo los parámetros del derecho penal de acto y no tomando en consideración, por ejemplo, circunstancias como las que se analizaban cuando se llevaba a cabo lo que eran los estudios de personalidad del sujeto o estudios psicológicos de la persona, en donde, como en muchas ocasiones se ha dicho, si ya se cuenta con esos medios de prueba y se pretenden ofertar por parte de la defensa, nada le impide que lo haga. Es decir, nada le impide a un defensor el señalar un medio de prueba como sería un estudio criminológico, como sería un estudio de personalidad o como sería un estudio psicológico. Sin embargo, esto, si se toma en consideración, obligadamente tendrá que hacerse siempre y únicamente en beneficio de la persona, nunca en retroceso y nunca bajo la perspectiva de que son condiciones determinantes para la negación del beneficio que se pretende por parte de la persona privada de la libertad. Y en consecuencia, cuando nosotros vamos a hablar de los otros cuatro principios, que es el tomar la determinación con base en la proporcionalidad, necesidad e idoneidad y razonabilidad, es porque, como sabemos, las penas tienen un fin legítimo y esto no debe ser considerado como un punto de partida para la concesión o no del beneficio, sino que en su caso se tendrá que verificar si existe la necesidad de culminar el cumplimiento de la pena, pero ante esa no necesidad y que resulte de mayor idoneidad del beneficio, pues entonces analizar la posibilidad real y objetiva de acceder a su goce por parte de la persona que se encuentra privada de la libertad. Siempre esto, como el propio principio de razonabilidad lo establece, porque se están tutelando no solamente los derechos de esta persona para que cumpla de una forma menos lesiva su pena privativa de libertad, sino también porque tenemos que atender a que la víctima debe estar en todo momento bajo el resguardo de sus derechos que conllevan el que se otorgue un beneficio en este sentido. Y en este punto es importante señalar que cuando nosotros atendemos
a los beneficios que acabo de mencionar, pues estos cumplen con dos características que la propia jurisprudencia ha señalado. Primero, el que se atienda a que desde el momento en que se dicta una sentencia, la persona ya debe tener en consideración una expectativa de derecho que le tiene que hacer del conocimiento su defensa y principalmente el juez de ejecución. Al momento en que se le pone en conocimiento la manera en cómo la persona va a dar cumplimiento, entre otras penas, a la privativa de libertad, a la multa y a la reparación del daño, hacerle del conocimiento el hecho de que tendrá la posibilidad de acceder a un beneficio cuando no se encuentre ante aquellos delitos que por su naturaleza no son factibles el que se conceda el beneficio, pero todos los restantes sí hacerle del conocimiento la situación de decirle a la persona que en razón del debido cumplimiento a estas penas, así como a otras circunstancias que más adelante veremos, es como se cumple esa expectativa de derecho y además para incentivar a la persona para efecto de que tenga, en su caso, una motivación, más allá de estar privado de la libertad, una motivación para cumplimentar la misma pena, para comportarse de una manera adecuada y para cumplir con las penas que no son privativas de libertad, pero que serán requisitos a futuro para que se cumpla con ello. Y por el otro, el hecho de que una vez que la persona cumple cierto parámetro de pena, es decir, un 50 o un 70% de su pena, pues entonces está ante ciertos derechos adquiridos que le podrán dar la posibilidad de, en su caso, entrar de manera objetiva y de manera real a la posibilidad del goce del beneficio de la libertad condicionada o libertad anticipada. ¿Y esto por qué? Porque en muchas ocasiones cuando se emite una sentencia hacia la persona y esto, hablando del dictado desde el momento en que se resolvió aquella acusación que se le hizo, pues cuando se le niegan lo que yo denomino beneficios procesales, que básicamente son aquellos que se contienen en el Código Penal, como son los sustitutivos y el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, resulta ser que cuando estos se les niegan en razón de que no reúnen las características para hacer motivo de su concesión, muchas veces las personas se desincentivan para efecto de acceder a los mismos y esto trae como consecuencia que al momento en que se les dice tendrá usted que dar cumplimiento estando privado de la libertad, pues no se les incentive, es decir, no se haga efectiva esta expectativa de derecho que se tiene desde el dictado de la sentencia. Tarea importante que tenemos que hacer valer cada uno de los actores procesales que intervenimos en el procedimiento de ejecución, porque esto corresponde a hacerlo del conocimiento a la defensa, hacerlo del conocimiento al juez y también a las autoridades penitenciarias, quienes incluso estas últimas deberán como una condición obligada el hecho de que cuando se percaten que potencialmente una persona privada de la libertad sentenciada se encuentra ante la posibilidad de acceder a un beneficio, lo puede hacer del conocimiento inclusive al Ministerio Público y evidentemente al juez con el fin de entrar a ese análisis. Situaciones que, como se darán cuenta ustedes, pues hace muy diferente todas las reglas que nos rigen normalmente en el procedimiento ordinario del procedimiento de ejecución, porque en este último muchas cosas se van a hacer de manera oficiosa para efecto de verificar si la persona es factible que acceda o que no acceda al beneficio correspondiente. Ahora, hablando ya en concreto de dónde se contiene la libertad condicionada y la libertad anticipada, pues seguramente ustedes ya lo saben, únicamente para puntualizarlo, los correspondientes artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la posibilidad de acceder a uno u otro bajo los distintos requisitos que establecen estos preceptos en conjunto con los restantes artículos que se refieren a los citados beneficios. Y en este punto, respecto a la libertad condicionada, hay cuestiones que tenemos que tomar en consideración para efecto de entrada, de ver la posibilidad de hacer la correspondiente promoción y por tanto la solicitud respecto a su concesión.
¿Cuáles son estos principales puntos? Que no son requisitos, sino que pueden estar contenidos ahí, pero que más adelante veremos los requisitos. Los primeros puntos son saber y tener muy claro que para acceder a una libertad condicionada necesito tener cuando menos cumplido el 50% de la pena privativa de libertad que se me ha impuesto. Segundo, el que se tramita evidentemente ante el juez de ejecución. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque existen algunos litigantes que todavía tienen ciertos arraigos con el sistema anterior y que consideran que todavía esto pudiera llevarse a cabo ante las autoridades administrativas, pero que ante el hecho de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues todos sabemos que esta petición se debe hacer actualmente ante el juez de ejecución y que la autoridad administrativa podrá tener una participación en cuanto a esta solicitud, pero únicamente como una de sus obligaciones para que, como ya lo dije anteriormente, si la persona es potencialmente factible que se le conceda un beneficio, entonces se haga la comunicación correspondiente al juez de ejecución. También la parte correspondiente del artículo 137, pero en su último párrafo, nos hace referencia a que la persona debe comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y los testigos. Esto no es, y no se cubre con la segunda fracción del artículo 137, sino que es una condición necesaria que al momento de estar llevando a cabo la audiencia correspondiente, la persona debe quedarle claro en el sentido de hacerle notar que cualquiera de las violaciones a este compromiso pudiera generar el analizar la prevalencia o no del beneficio que se le ha concedido. Es decir, por un lado, está el requisito de procedencia, que es el que no exista riesgo para la víctima, y por el otro, el compromiso que adquiere una vez que se le ha concedido de no molestar a la víctima y que en su caso pudiera llevar a cabo a que fuéramos a una modificación en cuanto a esta libertad condicionada. Finalmente, en cuanto a la libertad condicionada, está también la circunstancia de que ésta tiene como condiciones la revocación del mismo beneficio cuando exista una violación a las condiciones que se le hayan dado. Y aquí surge un punto. La ley, de cierta manera, marca la posibilidad de que no necesariamente por un incumplimiento inmediato, esto traiga como consecuencia también que de inmediato se revoque el beneficio, sino que en su caso se hará cuando esto sea de manera reiterada. Pero bueno, lo que se prevé o lo que se persigue por parte de la autoridad es que no haya este incumplimiento y sobre todo que se contribuya al entendimiento por parte de la persona a las condiciones que se le han impuesto por parte del juez y que en su caso deriven en que haya un efectivo cumplimiento al beneficio de la libertad condicionada. Ahora, en esta parte también es trascendente el hecho de que así como se ha mencionado que al momento de llevar a cabo una audiencia ordinaria de ejecución en donde lo que se inicia es el cumplimiento de la sentencia, al momento de conceder la libertad condicionada porque ésta sea procedente, vuelve a surgir esta necesidad por parte del juez, por parte de la defensa y del Ministerio Público de dejar en claro a la persona privada de la libertad el hecho de que es en la medida en que éste cumpla de forma efectiva las condiciones que se le han impuesto en la audiencia en que se ha hecho procedente el beneficio, que no solamente se le va a dar la posibilidad, primero, de llevar a cabo el cumplimiento de la libertad condicionada, sino que también se le va a dar la posibilidad de que varíen las condiciones señaladas al momento de la concesión, es decir, que éstas incluso pudieran disminuirse en su cumplimiento y en la obligatoriedad en razón precisamente de que está teniendo una participación activa, un cumplimiento efectivo y además sus expectativas de desarrollo como persona han variado de manera positiva de tal forma que se pueda acudir ante el juez de ejecución y ante este se haga la petición de la disminución de condiciones o en su defecto también dejarle en claro a la persona
la circunstancia de que en la medida en que cumpla de forma adecuada la libertad condicionada, pues será un escalón más para que cuando cumpla un determinado tiempo pueda acceder a lo que es la propia libertad anticipada, es decir, a la extinción total de esa pena privativa de libertad en razón de la libertad anticipada, que como una forma de ampliar el derecho a permanecer estando en libertad, dando cumplimiento a la sentencia, se le pudiera dar. Circunstancias que a veces se confunden o a veces se dejan de observar porque al momento en que la persona obtiene una libertad, como que deja de ver en su panorama o en su horizonte la posibilidad de una variación o la posibilidad de ni siquiera cumplir en definitiva la libertad condicionada porque se acceda a esa libertad anticipada. Ahora, hablando de esta libertad anticipada, en este caso, esta diferencia que existe con la libertad condicionada, pues evidentemente es la temporalidad que se tenga en cuanto al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Porque en este caso, pues lo que se pide por parte de la Ley Nacional de Ejecución es el hecho de que se haya cumplido un 70% de la pena compurgada. Y la diferencia es que, si bien en la libertad condicionada esta no extingue la pena y está sujeta a determinadas medidas de cumplimiento y de vigilancia que va a llevar a cabo la autoridad que supervisa su cumplimiento, a diferencia de ello, la libertad anticipada sí extingue la pena de prisión, pero no las medidas de seguridad o las sanciones no privativas de libertad que se le hayan concedido. Esas quedan vigentes, pero lo que sí va a extinguir es la pena privativa de libertad. En este punto hay que verificar que respecto a la primera, también existe esta posibilidad de que haya su cumplimiento con monitoreo electrónico o sin monitoreo electrónico. ¿Y cuál va a ser el parámetro que se va a considerar para efecto de que una autoridad judicial exija esta modalidad de con o sin monitoreo electrónico? Pues básicamente tenemos que atender al asunto en concreto, al asunto en particular y los medios de prueba, además de la posible oposición que tuviera la víctima, para que haciendo un análisis de ello, pues entonces surja la necesidad o no de que sea con monitoreo o sin monitoreo. Pero una vez que nosotros llevamos a cabo la posibilidad de que sea con monitoreo, pues una vez más tendremos que atender a los principios que mencioné inicialmente. O sea, el principio de necesidad, es decir, que se acredite y que además se justifique el que no hay una opción menos restrictiva para la persona privada de la libertad y que como consecuencia sea obligado la utilización de un monitoreo electrónico. De igual forma, el establecer la proporcionalidad, la legalidad y que al momento en que se obliga a la persona a que sea mediante monitoreo electrónico, ello no sea violentando dos principios: principio de igualdad y no discriminación. Es decir, primero, si no tienes ninguna necesidad de imponerle monitoreo electrónico a la persona, pues trátalo como a cualquiera de los demás lo deberías de hacer, es decir, de las demás personas privadas de la libertad, donde normalmente no le exigirás un monitoreo electrónico. Y segundo, que bajo la circunstancia de la exigibilidad de un aparato para monitoreo electrónico, pues no haya una discriminación en donde en esto, y además así lo establece el 137, donde una porción normativa se declaró inconstitucional, el hecho de que no se le pudiera negar el beneficio por no contar con recursos para acceder a esta libertad porque no cuenta con los mismos y por lo tanto para la adquisición del monitor electrónico. Pues puesto que en esta parte es evidente que quien debe en su caso adquirir, mantener y seguir lo que es el funcionamiento de ello, pues correspondería a la autoridad penitenciaria. Esto bajo la circunstancia de la modalidad que diferencia también a lo que es la libertad condicionada de la libertad anticipada. En otro sentido, habrá que ver ahora los requisitos
para la concesión de uno y otro. Hay una diferencia en algunos de estos requisitos, pero hay o comulgan en cuanto a varios de ellos. El artículo 137 y el artículo 141 nos establecen en su fracción primera que no se haya dictado sentencia diversa, condenatoria e infirme. Ambos nos dicen el mismo requisito. Como ya les hice referencia antes, primero, de darse cuenta que cuando ya estamos ante los requisitos, una de las condiciones que debemos de atender de facto y de inicio, pues es lo que la propia ley establece de quiénes no gozarán de este tipo de libertades. Pues básicamente son personas que han sido sentenciadas por 3 tipos de delitos: delito de delincuencia organizada, de secuestro y de trata de persona. Fuera de estos delitos, todos aquellos que estén en alguna otra circunstancia, podrá verificarse la posibilidad de su acceso o no acceso. Pero este primer requisito, si ustedes se dan cuenta, primeramente está descrito en forma negativa, es decir, que no se haya dictado diversa sentencia. Cuando nosotros hablamos de que no se haya dictado diversa sentencia, y al estar esta redacción desde el punto de vista negativo, pues existen estas posturas en que dicen, a ver, juez, tú debes tener por acreditado este delito, salvo prueba en contrario, o tú, juez, tienes que verificar si existe debidamente acreditado que esa persona no cuenta con antecedente. Hay quienes comulgan con el hecho de decir, mientras a mí la representación social no me acredite que la persona cuenta con una sentencia diversa, yo doy por hecho y doy por debidamente acreditado este requisito. Circunstancia que, bueno, de inicio pudiera considerarse como la más adecuada, porque diríamos, bueno, ¿a quién le correspondería en este caso la carga de la prueba? Desde esta perspectiva, al Ministerio Público. La diferencia o el punto aquí es que en las controversias que se tramitan ante el juez de ejecución, normalmente lo que ocurre es que la carga de la prueba no la tiene ninguna de las partes, sino la tiene el promovente. Por lo tanto, quien promovió el beneficio, pues es evidentemente casi siempre la persona privada de la libertad y su defensor. En consecuencia, el Ministerio Público, pues normalmente va a señalar, bueno, es que yo no tengo ninguna carga de la prueba y en todo caso no existiría algo que la persona acredite de que no cuenta, aun y cuando sea en sentido negativo. Ese sería un primer punto. Otro punto es que también pudiera ocurrir que la autoridad judicial, pues de cierta forma, incurriera en una situación de conceder a una persona que no cumple con los requisitos necesarios para la concesión del beneficio y aún así, por esta situación de tener por debidamente acreditado sin mayor debate y sin mayor acreditación este primer requisito, pues concediera el goce del beneficio y se cayera en el punto de que se concede un beneficio a un falso positivo, es decir, a una persona que en apariencia debió haberse negado, pero falsamente resultó positivo para efecto de que se le considera el beneficio. Y en ese sentido, la gran mayoría de los jueces, para llevar a cabo la acreditación de estos requisitos, pues lo que normalmente hacen es el establecer que se obtenga, como inicialmente lo dije, se obtenga primeramente todos los datos, que no son datos de prueba, sino datos administrativos que tenga la persona respecto al seguimiento que hace la autoridad penitenciaria en cuanto al cumplimiento de la pena y todo el registro que tiene en el centro de reclusión y allegarse hacia el juez para efecto de que el juez verifique de facto si esa persona cuenta o no cuenta con antecedentes y que en su caso tenga una sentencia condenatoria y firme. Normalmente lo que se va a requerir como un medio idóneo para acreditar lo anterior, pues es la partida jurídica de la persona, en su caso, el antecedente que pudiera informar la autoridad penitenciaria y también verificar no solamente a nivel local, sino también a nivel federal, si éste cuenta con una sentencia condenatoria y firme. Es decir, yo como defensa, para tener muy claro qué medios de prueba debería ofertar al respecto, es
Si el juez ya los obtuvo y esto evidentemente lo que pone a la luz es que soy primo delincuente y únicamente tengo la partida, la carpeta o la carpeta de ejecución que me están siguiendo, pues evidentemente lo voy a hacer valer al momento de ofertar mis medios de prueba. El juez lo obtiene como carácter administrativo, pero la defensa lo utiliza como medio de prueba para presentarlo en audiencia. Y al referirme con partida jurídica y oficios que me establezcan lo que es el antecedente de la persona, por lo menos aquí en la Ciudad de México, lo que vas a solicitar, pues es la partida jurídica de la persona que tiene en el centro penitenciario donde se encuentra privado de la libertad y los informes que pudiera generar el Archivo Nacional de Sentenciados a nivel federal, así como la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Coordinación de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad respecto a todo el registro penitenciario a que se refiere el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con este conjunto de datos que se obtienen respecto al resguardo de la información de la persona, es como nosotros podríamos de alguna forma acreditar este primer requisito que establece el artículo 137 y 141, tanto para la condicionada como para la anticipada. Reitero, habrá jueces que considerarán que no existe necesidad de prueba y que solo se atenderá a medio de prueba cuando el Ministerio Público pretenda desacreditar que la persona no es primo delincuente y que además ya tiene sentencia condenatoria y firme. Que además, si ustedes se percatan, no diferencia entre que sea una sentencia condenatoria y firme por delito doloso o por delito culposo, sino que únicamente hace alusión a que haya una sentencia previa al momento y respecto al delito que se está analizando, y entonces, les digo, habrá jueces que considerarán necesario que el Ministerio Público aporte prueba en contrario a lo que la propia ley establece. La gran mayoría no lo hace así, la gran mayoría lo que hace es allegarse la información para verificar este primer requisito. Otro de los requisitos que también es común para la suspensión, la libertad condicionada y la libertad anticipada, pues es la cuestión de que dice que no existe un riesgo objetivo y razonable para la persona en el externamiento, es decir, para la víctima o ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Este es un punto que muchos litigantes y muchas autoridades, entiéndase el Ministerio Público, así como a veces la autoridad penitenciaria, pues manifiestan como de, oye, ¿cómo lo voy a acreditar? ¿Cómo acredito que una persona no representa o no representará un riesgo objetivo y razonable? Volvemos al mismo punto. Hay dos posturas en donde quienes comulgan con que si un requisito está previsto en sentido negativo, como es el caso, que dice que no existe riesgo, entonces aquí, ¿cómo puedo, en su caso, llevar a cabo una situación que además de que está narrada en sentido negativo, también es un hecho futuro? Y entonces, ¿cómo es que yo voy a acreditar que no existe ese riesgo objetivo y razonable para la víctima ofendido, para incluso los testigos y para la sociedad? Y en ese sentido hay varias situaciones que deben considerarse. Primero, para verificar cómo analizar el riesgo. Y el riesgo lo vamos a analizar desde diversas perspectivas. Primero, si comulgamos con el hecho de que el requisito está narrado en sentido negativo y que además es un hecho futuro, entonces ahí se dice nuevamente a quien le corresponderá la carga de la prueba es tanto al Ministerio Público como en su caso al asesor jurídico para efecto de que se establezca ese riesgo que pretenden hacer valer respecto de la víctima. Y quienes no comulgan con ello, en todo caso, exigen la exhibición de pruebas, pero que es evidente que los medios de prueba que pudieran ofertarse para este punto, pues no van a caer nunca en un aspecto totalmente pleno en cuanto a lo que pretenden acreditar,
porque reitero, posiblemente en el momento de la audiencia a mí me acredites que para ese instante la persona no representa un riesgo y a la siguiente semana ya está ante una situación o circunstancia de agresión hacia la víctima o hacia los testigos. Y en este sentido, habría que, en su caso, atender para el momento en que nosotros vamos a conceder el beneficio, atender de primer plano si estamos cumpliendo con la concesión a lo que es la reinserción social. Es decir, el principio de reinserción social me dice, bueno, ¿sabes qué? Si tienes la posibilidad de que esta persona no cumpla necesariamente, entre otros factores, estando privado de la libertad y porque además ha demostrado ciertas características que le permiten ser reincorporado a la sociedad, porque esos derechos que le fueron disminuidos, pues de alguna manera ya no representan mayor riesgo de este individuo estando en libertad, pues atiende al principio de reinserción social. Segundo, si está este requisito como una cuestión negativa y como una cuestión futura, entonces tampoco pudieras establecer que no es procedente su concesión, salvo que te presenten prueba en contrario. Y porque además apártate de este principio de peligrosidad del individuo que objetivamente en ese momento no te está siendo probado y que para el caso de llevar a cabo la presunción de que pudiera ser un peligro para la víctima, pues no deja de ser simplemente eso, una presunción. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un dato concreto que nos diga que esta persona va, en su caso, a violentar o a incumplir esto que en su caso, hilado con lo que establece esta obligación de comprometerse a no molestar a la víctima, esto pudiera repercutir en que se le negara el beneficio. Entonces, bajo esa perspectiva, no habría razón de ser para efecto de que se le lleve a cabo la negativa del beneficio simplemente por argumento en cuanto a el que representa un riesgo objetivo. Aquí el punto es verificar que cuando estamos ante una circunstancia de estas características y está presente la víctima, así como atendiendo al hecho en concreto, es decir, no, de aquí yo no les podría decir en específico, siempre va a ser no hay riesgo o siempre va a ser te concedo el beneficio porque no hay dato objetivo que me permita, en su caso, analizar si sí o si no se te da el beneficio, sino que también debemos no dejar a un lado a la víctima, porque la víctima también cuenta, porque las circunstancias de comisión del delito, las circunstancias del entorno familiar y sobre todo las circunstancias de convivencia antes, durante y después de la comisión del hecho pudieran incidir en que válidamente exista una oposición de la víctima para llevar a cabo el que pudiera, en su caso, concederse este beneficio, porque existan condiciones que si no son tajantemente objetivas en cuanto a que se vayan a generar, sí debe haber esa sensibilidad de las partes y principalmente el juez para verificar cuándo, si poniendo en libertad a una persona, pudiera a su vez ponerse en peligro a la víctima. Porque simplemente atender a un solo interés, como sería específicamente los intereses de la persona privada de la libertad, incluso haciendo énfasis en cuestiones que tengan que ver con tratados internacionales respecto a aquellos derechos que tiene la persona privada de la libertad, pues esto debe confrontarse con también los tratados internacionales, con la Ley General de Víctimas, con los derechos de la víctima y sobre todo con la seguridad de la víctima, más allá de los testigos y de la sociedad, pero principalmente con la víctima, para tener esa sensibilidad de saber que concediendo el beneficio se pudiera poner en riesgo a la persona y que tenemos que verificar que no vaya a suceder como en muchos asuntos pasa comúnmente, donde resulta ser que se le concede un derecho en determinadas fases del procedimiento, ya sea ordinario o en sentencia, a una persona y
bajo la perspectiva de que se le concedió ese derecho, después resulte muerta la víctima, resulte golpeada, resulte dañada en su integridad o en su patrimonio, y que esto haya sido porque volvemos al punto, porque estamos nuevamente ante un falso positivo en donde pareciera ser que cumplía con los requisitos necesarios para el goce de este beneficio y que no se haga bajo esa perspectiva. Entonces, aquí, para concretizar este segundo requisito respecto al riesgo objetivo de la persona, es que verificar, primeramente, para que yo argumente el factor de riesgo, es verificar si el MP o la víctima tienen pruebas. Si tienen pruebas, entiéndase medio de prueba que va a convertirse en prueba. Si las tienen, bueno, pues eso me ayudará de manera definitiva a poder establecer si se acredita o no se acredita ese requisito. No obstante que se tengan pruebas, tendré que verificar el acercamiento a la objetividad y a la razonabilidad de la prueba para efecto de que haga una ponderación, un análisis concreto desde la perspectiva de lo que pretenda cada una de las partes. Tercero, si no hay pruebas objetivas y razonables, que es lo que hace un momento les decía, entonces verificar si no existe riesgo. Es decir, si no hay pruebas objetivas y razonables, de facto pudiera pensarse no le existe, pero reitero, atender a los intereses de la víctima para efecto de dar el acceso a que goce o no de ese beneficio a la persona y que además se hayan cumplido estos intereses de la víctima en cuanto a que su seguridad esté debidamente tutelada, igual que los testigos, igual que los restantes miembros de la sociedad. Y solo para el hecho de que existan pruebas, bueno, pues el debate será llevado a cabo bajo la perspectiva de quién tiene mejor derecho. Aquí entra esta panorámica que se tiene en cuanto a la disponibilidad de la prueba, porque sabemos que existe la tendencia a la carga dinámica de la prueba, en donde si yo, víctima, MP, asesor jurídico, no tengo prueba, o yo, defensa y sentenciado, o persona privada de libertad con sentencia, no tengo prueba, verificar la posibilidad de que se allegue de quien tenga la prueba disponible mediante este criterio jurisprudencial de la carga dinámica de la prueba, y bajo esa perspectiva hacer el debate correspondiente, porque, reitero, al final de cuentas, ninguna de las partes debería considerarse como necesariamente opositora a la concesión, mucho menos el Ministerio Público debería considerarse de facto como yo tengo que llevar la contra respecto de la persona que está solicitando el beneficio, porque evidentemente esto trae como consecuencia que si no existe mayor prueba y yo tengo una prueba disponible para acreditar o desacreditar, es adelante la presento. Entonces, básicamente, en cuanto a este punto, ese sería un debate que evidentemente pudiera profundizarse más, pero para efectos de este diálogo que estamos llevando a cabo en esta plática, pues básicamente es un panorama por demás general de lo que es este requisito que contiene tanto el artículo 137 como el artículo 141. El tercer requisito es el que también ambos contienen, como es haber tenido buena conducta durante su internamiento, y esto, ¿cómo lo vamos a acreditar? El medio de prueba idóneo para acreditarlo, pues básicamente es la constancia o el informe que rinda el centro penitenciario donde se encuentre privada de la libertad a la persona. ¿Por qué? Porque desde el momento en que ingresa se le hace su partida jurídica, se le hace su expediente y el seguimiento de todo lo que esa persona va realizando, y eso permitirá llevar a cabo un registro idóneo de la conducta observada por el individuo. Y a su vez, ya hablando de la autoridad concreta, que es el comité técnico del centro penitenciario, pues verificar la existencia o inexistencia de actas del comité. Y esto de que haya existencia o no de actas de comité, pues también será un parámetro, pero no será vinculante. Es decir, ni el informe de buena o mala conducta, ni el informe de las actas del comité son vinculantes para el juez de ejecución, ni tampoco hacen una prueba, por así llamarla,
una prueba plena en contra o a favor de ninguna de las personas que se presentan como partes. ¿Por qué esta afirmación? Evidentemente, si mi carta que me expide o mi constancia que me expide la autoridad del centro de reclusión deviene como una constancia de buen comportamiento, pero mis actas del comité me dicen que tengo 10 actas o procedimientos administrativos al interior por sanciones disciplinarias o sanciones administrativas, pues ahí hay un choque en la información. Entonces, ¿qué es lo que, por eso mi afirmación de ni el acta, aunque venga en sentido positivo, será determinante y no me vincula como juez, ni tampoco las actas del comité serían vinculantes ni definitivas. Y aún y cuando existan actas del comité técnico donde se haga referencia a que en contra de la persona se ha realizado una serie de sanciones disciplinarias o de sanciones administrativas, esto tampoco de alguna manera va a condicionar la concesión de este beneficio. Es decir, no porque yo tenga actas del comité donde haya participado en sanciones disciplinarias o administrativas, obligadamente me vas a negar el beneficio que me estás tramitando o que estoy tramitando. ¿Por qué razón? Porque el juez tendrá que atender a la razón de ese comportamiento, a la temporalidad en que se cometieron esas sanciones y se impusieron a las personas por las conductas cometidas. Y en su caso, la participación que haya tenido ese individuo dentro de esos altercados al interior del centro para verificar si ello realmente incide en una cuestión negativa hacia la persona o simplemente son sanciones, sobre todo de carácter administrativo, que pudieran no ser tan trascendentes para los fines que se busca respecto a una mínima intervención del Estado, a un derecho a una reinserción y, por ende, al derecho a un beneficio. Ejemplo de ello pudiera ser el que yo tenga una sanción administrativa porque no pasé lista al momento en que tengo que presentarme ante las autoridades de guardia y custodia, porque también llevo a cabo una cuestión de a lo mejor tener, no sé, un objeto que no está permitido, pero que tampoco es un objeto peligroso y que por lo tanto sí se me sancionó administrativamente, pero que no repercute en cuanto a mi circunstancia para la concesión del beneficio. Y más aún, si nosotros estamos ante el hecho de que una sanción disciplinaria o una sanción administrativa se me impuso no sé, al año, 2 años de que ingresé al centro penitenciario, pero yo ya llevo 12 años y ahorita estoy en condiciones de solicitar uno u otro beneficio. Entonces, en ese sentido, pues ahí tiene que venir esta posibilidad del juez de llevar a cabo un análisis correspondiente, no de la conducta por la que fui por la que fui sancionado, porque evidentemente eso ya fue resuelto, sino de la incidencia o influencia que pudiera tener esa cuestión para efecto de la concesión del beneficio. Por lo tanto, lo que tengo que verificar es que la ley, primeramente, inclusive, no solamente si se impusieron y si se cumplieron, sino incluso verificar si al momento de sancionarse a la persona se respetaron los principios de legalidad en la imposición de esas sanciones, sobre todo atendiendo al hecho de que muchas de las personas que puedan solicitar estos beneficios devienen de sanciones administrativas que fueron impuestas precisamente por la autoridad administrativa, pero que no fueron motivo de control por que simplemente no existían los jueces de ejecución o porque nunca fueron recurridas ante ninguna autoridad, ni siquiera vía amparo. Y como consecuencia simplemente ahí se quedó un registro, pero que analizando esta imposición no cumplió con una legalidad, con un debido proceso, con una proporcionalidad y con todo aquello que bajo el principio de progresividad sí podría analizarse, reitero, no la conducta y la sanción impuesta, sino la repercusión que haya tenido esa sanción en la concesión del beneficio.
Por eso existen inclusive ya criterios que ha establecido como tesis jurisprudencial, pero que bueno, ya existen, en donde se habla que la sanción disciplinaria pues no es indicativo de mala conducta, como también reitero, la constancia de buena conducta no per se resulta ser el único dato que vamos a tomar en consideración a favor, pero tampoco en contra. Entonces, esto tendrá que ser motivo de debate, pero si la persona, en su caso, no ha sido, digamos, una persona que en un procedimiento normal de un solo delito y un cumplimiento de pena privativa de libertad ha dado cumplimiento de manera ordenada, pues entonces no habría mayor medio de prueba adecuado que no sea estos dos constancias, que es la constancia de buena conducta y las actas del comité del centro disciplinario que me encuentre. Agregado a lo que es el plan de actividades, solo que el plan de actividades es otro de los requisitos para tal fin. ¿Ok? El cuarto requisito es precisamente esto, el plan de actividades, el 137 en su fracción cuarta dice que se cumpla satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud y en su caso el 141 solamente tiene la variación de que dice haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud. Esto, pues bueno, quien quisiera ser muy puro, por así llamar, en la interpretación de la norma, diría, oye, una cosa es que yo haya cumplido con el plan de actividades y otra cosa es que lo haya cumplido satisfactoriamente. Para la libertad condicionada me dice que tengo que cumplirlo de manera satisfactoria, pero la libertad anticipada no me dice que tenga que ser satisfactorio, simplemente que esté inscrito, simplemente que esté adecuado al cumplimiento de ese plan de actividades. Ya si lo hago satisfactoria o no satisfactoriamente, pues eso ya es otra cosa. A veces se hace ese tipo de argumentos por parte de la defensa y bueno, ahí habrá que analizar el caso en particular. Pero de entrada lo que tendremos que verificar es que cuando se pide que exista un cumplimiento del plan de actividades, pues evidentemente este debe ser satisfactorio. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen una pena alta y que no se encuentran, digamos, desde que empezaron a estar privados de la libertad, bajo los aspectos del cumplimiento de un plan de actividades? Ahí habría que verificarse lo que se denominaba tratamiento técnico progresivo, y que todos sabemos que este tratamiento técnico progresivo se establecía con base en los parámetros de lo que se denominaba readaptación social y que normalmente en ese tratamiento técnico progresivo había 7 conceptos que se utilizaban para llevar a cabo su debido cumplimiento. Entre esos conceptos era el someterlo a circunstancias de trabajo social, de psicología y de criminología. Y aquí vuelve a entrar el punto que les dije. Si yo voy a pretender acreditar esta fracción cuarta por parte del sentenciado al momento de su petición, pues tendría que atender, sí, al tratamiento técnico progresivo, pero únicamente en aquellos factores que sean o comulguen con lo que pide ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque eso, una vez más, iría en beneficio de la persona y visto progresivamente ya no bajo los conceptos de readaptación social, sino bajo los esquemas de la reinserción social. Y bajo esa perspectiva, pues lo único que habrá que verificar es el efectivo cumplimiento. No hay, de alguna manera, una obligación por parte de la persona a cumplir con el plan de actividades, porque esto es un derecho, y aunque el artículo 11 de la Ley Nacional de Ejecución Penal lo establece como una obligación, no existe dentro de la ley nacional alguna consecuencia de su no observación. Es decir, si yo no lo observo, no habría una consecuencia. Sin embargo, la consecuencia indirecta que pudiéramos nosotros derivar sería precisamente en que al momento en que voy a acceder al beneficio condicionado o anticipado, pues una de las cosas que va a aportar de manera positiva a que el juez acceda a la concesión del beneficio, pues es que sea el que haya dado cumplimiento a su plan de actividades. Esto bajo la perspectiva de que también existen criterios jurisprudenciales que nos hablan de que los beneficios
se deben considerar como un premio a la persona, es decir, son premiales y al ser premiales es un premio a la persona que la diferencia del restante de los internos. Es decir, y aquí no quiero que se confunda con el hacer una discriminación de la persona o no respetar el principio de igualdad. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que yo te diferencie premialmente para que accedas a un beneficio y otra cosa es que te discrimine. Tu pena, tu sanción privativa de libertad tiene una justificación, tu sentencia, y en efecto tu sentencia tiene como obligación el que se cumpla en sus términos. Si a ti te impusieron 10 años de pena privativa de libertad, esos son los 10 años que debes de cumplir. ¿Cuándo vas a acceder a que no cumplas tus 10 años? Cuando tengas 5 o cuando tengas 7, pero que se te conceda un beneficio porque lo que se te está haciendo es premiando estos puntos que la propia ley establece para efecto de tu concesión. ¿Sí? Entonces, aquí no se podría de alguna manera argumentar el hecho de que, es que el juez me está diferenciando porque lo que me está diciendo es que yo tengo que estar claramente obligado a cumplir con mi plan de actividades y que la consecuencia que no le ha cumplido es la negativa del beneficio. No, no es una consecuencia, pero sí es una circunstancia que si tú cumples de manera efectiva, abonará a tu persona para efecto de que tengas una mayor libertad en el acceso a esos beneficios. Y por lo tanto, es que siempre será tomado en consideración el que tú cumplas de forma efectiva con el citado con el citado cumplimiento del plan de actividades. Y evidentemente, en este caso, para hablar de los medios de prueba idóneos, serán el que tú tengas el registro de tu plan de actividades y ese registro, ¿dónde lo van a encontrar? Pues lo van a encontrar en la carpeta de ejecución, porque desde el momento en que nos llega una sentencia a los jueces de ejecución, nosotros de facto ordenamos que se implemente a más tardar en 15 días ese plan de actividades hacia la persona. Pero en este punto, yo le diría a aquellas personas que están ahorita en pantalla, en el sentido de que consideren la circunstancia de que el plan de actividades no únicamente se debe de implementar a la persona privada de la libertad cuando tiene sentencia, sino que se puede implementar más bien no se puede, se debe implementar desde que la persona queda sujeta a una prisión preventiva oficiosa o a una prisión preventiva justificada. Y esto dirán ustedes, bueno, pues no hay tanto problema porque, bueno, una vez que se dicte sentencia, aún así se lo implementarán, pero no es del todo adecuado. ¿Por qué razón? Porque hay procesos que te van a durar, no sé, un año, año y medio, hasta 2 años, no sé, dependerá de todo lo que se haga efectivo como recursos y cosas de ese tipo, que pudiera ser que se prolongue tanto el procedimiento que resulte ser que tú cumplías tu 50% cuando tengas 3 años y te pasaste 2 años en prisión preventiva y nunca hiciste nada para cumplir con tu plan de actividades. En consecuencia, corresponderá si al juez de ejecución, aun y cuando la persona se encuentre privada de la libertad por prisión preventiva y oficiosa, el ordenar al centro que por la comunicación del juez de control se implemente el plan de actividades, pero que ante la ausencia de esa orden, pues también quepa en la defensa el exigir evidentemente que se cumpla ello, no obstante que lo que persigan sea una sentencia absolutoria o sea una salida alterna o una cuestión totalmente diversa, porque esto redundará en que de antemano y viendo siempre como todos deberíamos de ver a futuro, que esta persona esté debidamente cumpliendo con este requisito para que bajo la perspectiva de que pudiera ser condenado, se le dé el debido cumplimiento a este requisito de cumplir efectivamente con el plan de actividades. Y reitero, el medio de prueba idóneo, pues es el plan de actividades en sí mismo y además las constancias de su cumplimiento. ¿Por qué hago esta diferencia? Una cosa es el plan de actividades que se implementa y que se diseña, y otra cosa es el cumplimiento a ese plan de actividades.
puede existir el plan de actividades agregado a la carpeta y que además es una hoja y media o dos máximo, donde me dicen, esta persona va a estar sujeta a estas actividades, pero eso no me indica cumplimiento ni acatamiento de la persona. Lo que me indicará ello será evidentemente lo que establezca en su caso la autoridad, una vez que al momento en que ya tiene la expectativa de derecho sobre la obtención del beneficio, se solicite para que informen este debido cumplimiento del denominado plan de actividades. ¿Ok? Ahora, el siguiente requisito nos dice, y también aquí hay una diferencia, porque el artículo 137 nos dice haber cubierto la reparación del daño y la multa en las modalidades y con las excepciones establecidas en la ley. O sea que en este caso, respecto a la libertad condicionada, te da la posibilidad de que esa cobertura sea en modalidades que la ley prevé y con excepciones también que la ley prevé. Mientras que el artículo 141 simplemente te dice haber cubierto la reparación del daño y la multa en su caso. Es decir, como todos sabemos, la posibilidad del acceso a uno u otro, aparte de la temporalidad, es el que bajo la libertad condicionada, como su nombre lo dice, pues voy a estar en condiciones de cumplimiento. Y si voy a estar en condiciones de cumplimiento, quiere decir que eso me va a llevar a una mayor temporalidad, es decir, voy a estar bajo vigilancia de la autoridad, lo que no ocurre con la libertad anticipada, porque esta extingue de facto la pena privativa de libertad. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues tengo que verificar que la autoridad en su caso haya dado un debido cumplimiento en cuanto a verificar que se haya pagado o que se esté por pagar la reparación del daño. De inicio, nosotros tenemos que exigir el cumplimiento de la reparación del daño y de la multa, ¿sí? O sea, tú me vas a pedir el beneficio, tienes que haber cumplido, más aún si estamos ante una libertad anticipada. Pero si estamos ante una libertad condicionada, allí tendríamos que verificar, no es una obligación de la autoridad, pero sí es una posibilidad que existe de que el juez acceda y además no existe oposición de las partes a que se haga, por ejemplo, un plan de reparación del daño, a que se verifique un plan de pago de la multa, si es que no se ha cubierto, en los términos que el Código Sustantivo señala, pero básicamente en la libertad condicionada, no así en la anticipada. En la anticipada se tendrá que hacer el pago correspondiente y acreditar ello, porque aquí entra muy claramente lo que establece el artículo correspondiente del 156, que nos dice en su fracción tercera, dice, se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado hasta que cubra el monto de la reparación del daño. Solo que este precepto tiene otras diferencias con el 198, con el 158, donde da la posibilidad de que cuando la persona no cuente con medios para llevar a cabo el pago de la reparación del daño, en consecuencia lo que podrá hacer es solicitar al juez la posibilidad de acceder a lo que es un justicia restaurativa o mecanismos alternativos. El punto aquí, que como yo siempre lo he dicho, el punto aquí es que para que exista justicia restaurativa o medios alternativos de cumplimiento, pues no debe haber oposición de la víctima y por tanto el principio que te marca la correspondiente ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos te dice que los principios que rigen ello es el de voluntariedad. Si la víctima se ha dado cuenta que en el proceso no se le pagó porque se propuso a lo mejor una medida diferente, no sé, un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional y hubo un incumplimiento. Si estamos ante una sentencia donde accediste a ciertas cuestiones, pero tampoco te quiso pagar y tuvo que hacerse un trámite diverso, incluso de carácter administrativo. Y ahora te estoy diciendo que te voy a poner en libertad para efecto de que salgas, yo tengo que acceder a tu petición, pues básicamente va a existir esta oposición de la víctima que va a decir, no, yo no quiero acceder a ningún arreglo desde la perspectiva de justicia restaurativa. Normalmente ocurrirá así y en consecuencia el juez sí podrá acceder de cierta manera a que se dé la libertad condicionada cuando
pues pudiera generarse una garantía, o cuando queden realmente acreditadas las imposibilidades de la persona, pero sí condicionarlo a que se hagan ciertos pagos y evidentemente la prevalencia del beneficio bajo el cumplimiento de ello. Aquí, este punto, para que nosotros tengamos, obviamente, lo que es el punto de que se considere que existe un medio de prueba idóneo, pues evidentemente el idóneo es el que se haya pagado, o en su caso el que se haya dado por satisfecha la víctima de la reparación del daño. Aquí acotar que muchas veces se dice, oye, si yo como víctima me presento y renuncio a mi reparación del daño, con eso basta. Y a veces algunas autoridades inclusive dicen, pues no importa, si tú estás renunciando a tu reparación del daño, yo lo doy por cubierto el requisito. No, porque el propio Código Nacional, el Código Penal, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, el propio Código Penal establece que ante la renuncia de una reparación del daño, esta no se extingue ni tampoco se da por cumplida. Esta pasa a favor del Estado. Entonces, si yo por usar términos inadecuados digo, renuncio en lugar de me doy por satisfecho, pues ahí tendrían un problema para efecto de que exista este requisito. Pero básicamente aquí verificar que una de las condiciones es que se haya cubierto y si no, por lo menos garantizado en lo que es la libertad condicionada, que tampoco vincula al juez para que te lo conceda, porque habrá jueces que digan, no, a mí págame, o sea, bueno, a la víctima evidentemente, págame para que te dé el acceso a ello y en consecuencia verlo, pero verificar estas posibilidades que la propia ley establece, que si bien el artículo 151 te dice que no puede negarse el beneficio a ninguna persona por falta de recursos económicos, esto no implica de facto que la persona simplemente por argumentar carecer de recursos, con eso se tenga por acreditado ello. Y en todo caso tendría que justificar y acreditar por qué razón argumenta el hecho de que no cuenta con esos recursos. Más aún, si se pretende que por el simple hecho de estar privada de la libertad de la persona, con eso se cumple ello, pues tampoco. Si bien es una condición que abona hacia la persona privada de la libertad, no necesariamente por el simple hecho de estar privado, esto llevaría a tener por acreditado este requisito. Y otro punto, en estos dos conceptos de multa y reparación, es el hecho de que muchos preguntan, oiga, ¿y qué pasa cuando la multa está prescrita? ¿No? La reparación del daño dependerá de la entidad, pero casi siempre es con la pena, por lo tanto no caerían mucho en este concepto, pero sí en la multa, ¿no? El hecho de establecer que qué pasa cuando la multa está prescrita y en todo caso si esto sería condicionante para que demos por satisfecho el requisito. Hay jueces que dicen no, porque el artículo 141 dice que se haya cubierto y la prescripción no cubre. Bueno, es un criterio. Otro criterio, por ejemplo, yo comulgo con este otro criterio, que digo, bueno, si bien es cierto, no se cubrió y no se hizo el pago correspondiente a la multa, lo cierto también es que ya ha transcurrido el tiempo para que haya prescrito y ante la figura de la prescripción, si la persona ahí en audiencia me dice, oiga, aquí está el pago de la multa, yo no se lo podría recibir. ¿Por qué? Porque ya se ha actualizado una figura procesal y sustancial a favor de esa persona en donde se establece pues que ya prescribió la multa. En consecuencia, hacer el cobro aún ya prescrita, pues sería obviamente ilegal. Y segundo, si ya prescribió, ¿cómo le exigiría yo que diera cumplimiento a ese beneficio? A ese requisito para el beneficio. Pues no se lo podría exigir. ¿Por qué razón? Porque está ya prescrita y por lo tanto, ante la imposibilidad material de dar cumplimiento, pues tengo que hacer una interpretación también armónica de ello para conceder o tener por acreditado este requisito del artículo 137 y el 141 en cuanto a que se encuentre cubierta o en su caso aquí tendríamos que verificar si ya prescribió esta cuestión de la reparación del daño.
y de la multa. Pero reitero, esto se da más en la multa y la cuestión de la reparación del daño en cuanto a su cobertura con base en lo que hemos mencionado. El requisito del artículo 141 en su fracción sexta y del 137, pues es evidentemente muy similar en el sentido de que dice no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva. Y en este caso, en la condicionada, te habla de prisión preventiva, no te diferencia entre oficiosa y justificada. En el caso del 141, sí te diferencia porque te dice el que sea prisión preventiva oficiosa. Aquí el punto es que muchos dicen, si tú estás ante un proceso donde estás sujeto a prisión preventiva, pues negarle el acceso al beneficio sería ir en contra del principio de reinserción social, sería también ir en contra de una expectativa de derecho ya generada y además estarías en contra del principio de presunción de inocencia porque entonces una conducta que no se ha acreditado está siendo tomada como base para efecto de que niegues un beneficio. Pero aquí el problema no es tanto ese. El problema es que en la libertad condicionada, si te van a imponer condiciones de cumplimiento y estás sujeto a prisión, pues ¿cómo las vas a cumplir? Y no vas a acudir ante el juez de ejecución diciéndole, me comprometo, por ejemplo, a no salir de un lugar determinado. Bueno, pues no vas a salir porque estás privado de la libertad. Evidentemente, ese no podría ser un compromiso que yo te voy a imponer porque estás privado de la libertad. Entonces, esto se entiende más desde la perspectiva de la posibilidad de cumplimiento y no tanto como que hagas una doble valoración respecto de la conducta por el delito que se está investigando y procesando en torno a su vez a lo que es la concesión del beneficio. Es que no le vas a dar cumplimiento. Ahora, eso a lo mejor podría considerarse para la libertad anticipada, porque si la libertad anticipada en principio te exige que sea prisión preventiva oficiosa y que no estés bajo esa perspectiva, aquí pudiera ser que se entrara al análisis de verificar, dar por extinguida esa pena privativa de libertad y que la persona continúe bajo los efectos de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, ahí ya tendría que hacerse tanto una correcta argumentación por parte de quien está representando a la persona y la valoración que en el caso en concreto se haga por el juez al momento de la solicitud del beneficio y entrar al análisis de si se concede o no se concede esta libertad en una o en otra de sus efectos, ¿no? Finalmente, el tiempo que conlleva la temporalidad de cada uno de los beneficios, que la fracción séptima del artículo 137 es que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos y el 141 que nos habla de que se haya cumplido con el 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Como se darán cuenta, pues aquí nos marca una diferencia en el sentido de que la libertad condicionada no prevé más que delitos dolosos y no culposos y la diferencia con la libertad condicionada, pues, perdón, anticipada es que aquí sí nos marca dolosos 70%, culposos la mitad de la pena y en este caso pues habría que atender a ello. Hay también la postura de que la libertad condicionada son dos. La libertad condicionada no podría considerarse en delitos culposos porque la ley no lo prevé como tal y hay quienes dicen, bueno, como no te marca una temporalidad para el culposo, en consecuencia tú podrías solicitarlo en el momento que lo consideres, es decir, desde el momento del dictado de la sentencia podrías solicitarlo. Difícilmente se va a presentar un supuesto bajo esta perspectiva porque normalmente lo que va a ocurrir es que estando bajo un delito culposo o se haya terminado antes bajo una salida alterna de las que contempla el Código Nacional o estando con una sentencia te hayan concedido un beneficio, ¿no? Entonces te hayan concedido un beneficio, suspensión condicional de la ejecución de la pena o te hayan dado un acceso a un sustitutivo penal y casi siempre se va a cumplir bajo ello. ¿Cuándo no se cumple?
normalmente no se cumple cuando la persona, por un delito culposo, tiene que hacer un pago bastante considerable de la reparación del daño y que no ha accedido a ello porque a lo mejor, no sé, mató en un accidente automovilístico a 3 sujetos y por cada persona se le condenó a, no sé, 300,000 pesos y casi es 1,000,000 de pesos, no tiene el acceso para esos medios y en consecuencia no pudiera acceder, y ahí sería uno de los supuestos en donde se tendría que analizar la procedencia o no de estas cuestiones de condicionamiento, pero bueno, esto estaría sujeto a verificar que cumpla con todos los demás requisitos. Entonces, básicamente, bueno, para los fines de esta plática, que era dar un panorama, pues por demás amplio y básico sobre lo que es lo que normalmente se te va a requerir al momento de acceder a la solicitud y por lo tanto al goce de un beneficio de libertad condicionada o anticipada, pues por parte mía espero haya sido un poco explícito, haya dado un panorama sobre lo que son estos beneficios y respecto al tema, en este punto pues lo doy por concluido. Quedo abierto a sus preguntas con toda confianza para efecto de que se haga el comentario correspondiente. Iniciado, maestro Alfredo. Está cerrado su micrófono, maestro Alfredo. Disculpen, aquí tuve una falla con el audio. No se preocupe. Gracias, maestro. Hay hay varias preguntas. Por el tema del tiempo, solamente pues vamos a atender algunas de las que hicieron los compañeros por Zoom y por Facebook. Dice Diego por Zoom, en la libertad condicionada, ¿es el juez quien impone las condiciones o la defensa quien las propone? Bueno, normalmente va a ser el juez y atendiendo al caso en particular. Esto no implica el que haya debate sobre las mismas. O sea, va a haber esta controversia entre las partes para ver lo que decía hace un momento respecto a la idoneidad, a la proporcionalidad y a las condiciones bajo el cumplimiento. Evidentemente, una vez que se debata sobre eso, es el juez el que las impondrá en definitiva. Sí, maestro. Sí, nos dice también González por medio del Zoom, el oficio para solicitar estos beneficios es libre y se dirige al juez de control o al juez de ejecución. El oficio, me dijo, el oficio para solicitar. Ajá. El oficio A ver, no que quiere decir el escrito. A ver, no, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, dice, el oficio para solicitar estos beneficios es libre y se dirige al juez de control o al juez de ejecución. Gracias. Bueno, al decir oficio, imagino que como lo dice el maestro Alfredo, pues es el escrito de solicitud. Básicamente no es libre, lo tendrá que hacer alguna de las partes legitimadas para ello. El artículo 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece quiénes son partes en el proceso y por lo tanto normalmente quien lo va a hacer será la defensa, la persona privada de libertad. No están exentos de solicitarlos el propio Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, pero lo común es que lo pida la persona privada de libertad y su defensa. Y esto se tiene que hacer ante el juez de ejecución porque evidentemente ya existe una sentencia y es quien se encarga del cumplimiento y de la vigilancia de que ésta sea cumplida. ¿Sí? Nos dice Juan Carlos Merino por Facebook. Dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo acredito el supuesto previsto en la fracción segunda del numeral 137 para un beneficio preliberacional, como es la libertad condicional o la libertad anticipada desde la perspectiva de un juzgador como usted? Como les decía hace un momento, bueno, hace un momento yo les di una perspectiva de cómo acreditar este requisito de la fracción segunda del 137 y del 141, que básicamente, como les decía y nada más así ahondando en lo que les dije, es, habrá jueces que lo consideren como un requisito negativo, es decir,
yo lo tengo por acreditado, el que no existe riesgo hacia la víctima, hacia los testigos y hacia la sociedad, porque la ley me lo precisa como un requisito negativo y además como un hecho futuro. Bajo esta perspectiva no habría acreditación, pero no todos los jueces comulgan con esta forma de acreditarlo. Habrá quienes exijan medio de prueba. Bajo esta perspectiva, en la práctica, pues normalmente tú no puedes ofrecer un medio de prueba que te diga qué va a pasar en un futuro. Entonces, normalmente lo que vas a hacer es considerar pues la circunstancia en concreto de que en ese momento la víctima no está siendo motivo de ninguna amenaza, de ninguna condición que vaya hacia presumir que va a estar en peligro y por lo tanto, salvo prueba en contrario, ¿y quién sería la prueba en contrario? Ministerio Público, asesor jurídico y la propia víctima, salvo prueba en contrario. Esto querría decir, si yo, Ministerio Público, asesor jurídico y víctima, establezco y presento medios de prueba que fundadamente me permitan establecer que estoy como víctima en riesgo, en consecuencia, pues el juez lo va a analizar y te va a precisar si te concede o no te concede esta salida o esta acreditación. Y esto, porque, por ejemplo, ¿qué ha habido? Así en general, ha ocurrido que personas ahí en la unidad donde yo trabajo ha ocurrido en asuntos concretos en donde están privados de la libertad por cuestiones que tienen que ver con un delito de violencia familiar y resulta que ya a los 2, 3 meses están otra vez con una carpeta levantada en el mismo sentido contra la misma víctima y cosas de ese tipo. O que la víctima tiene constancias de que la persona desde el interior del centro le ha marcado, la ha amenazado o cuestiones de este tipo que hacen objetivamente acreditable y que hacen fundada la oposición que pudieran tener cualquiera de estas víctimas para que no se tenga por acreditada esta posibilidad. En el Estado de México, por ejemplo, alguna juez, compañera también de ejecución, decía, bueno, yo como no tengo medios de prueba idóneos o concretos objetivamente para acreditar esta posibilidad de que no exista riesgo, yo le pido al MP que mande policías de investigación para que hagan una especie de informe de modus vivendi, de tal manera que ellos me den un panorama de cuestiones en cuanto a las condiciones en que se va a encontrar la persona, circunstancias que tengan que ver como dónde está, si va a vivir nuevamente con la víctima, si no, si va a vivir cerca y cosas así. Bueno, yo no comparto ese punto de vista en principio porque pues un modus vivendi de un policía de investigación que te lo haga como un informe para que a su vez el Ministerio Público lo presente como medio de prueba, pues no me dice nada más que unas circunstancias, pero sí podría ocurrir que yo me percate que al momento en que voy a conceder el beneficio, pues me dicen, ¿sabes qué? Este beneficio que me está pidiendo el sujeto es por un delito de abuso sexual, ejemplo, y resulta que a donde va a ir a vivir nuevamente es al mismo domicilio y donde va a estar el menor o todavía menor. Bueno, evidentemente ahí pues, yo tendría que analizarlo desde una perspectiva tanto para de alguna manera tutelar los intereses de la víctima como los intereses de la persona que me está pidiendo el beneficio. ¿Ok? Espero haber sido concreto en esta respuesta. Nos dice por Facebook Fanny Velázquez. ¿Sí? Dice, yo tengo una pregunta. ¿Se solicita el beneficio? Bueno, a ver, vamos a reformular eso. Dice, si se solicita el beneficio, el juez de ejecución gira el oficio al director del penal para el efecto de que se le informe si se cumplen los requisitos del 137. Posteriormente, se tienen que solicitar copias certificadas y elaborar nuevamente la solicitud señalando medios de prueba. Ok, lo que quiero que entender es lo que se dijo al inicio. Hay dos formas de ver esta solicitud por parte de las personas que quieren acceder al beneficio. Uno, que ellos al momento de su solicitud ofrezcan sus medios de prueba y ellos mismos se alleguen de estos y que como consecuencia se analicen al momento del debate en la audiencia sobre su exclusión o no. Y otra, que en su caso el juez ante la solicitud
solicite todo el conjunto de datos que administrativamente se cuenta en el centro de reclusión, en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y en su caso algunos otros que considere oportunos, pero que sean de carácter administrativo entre autoridades, y con esa información ponérsela a la vista de las partes. ¿Para qué efectos? Para que la defensa y la persona privada de libertad establezcan si persisten en su solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya integré el expediente y te lo pongo a la vista y tú te das cuenta que tienes 2 sentencias previas, que además ya lo sabías, pero que ahora lo tienes objetivamente agregado a la carpeta, pues seguramente no persistirás en tu petición. Pero si lo que querías hacer era como que no me doy cuenta, entonces allí vendría el punto de decir, bueno, pues entonces tú ofréceme los medios de prueba, pero también el Ministerio Público estaría en la posibilidad de establecer lo contrario. Ahora, ¿qué justifica el que el juez pida toda esa serie de documentos? Porque va a decir, bueno, pero ¿por qué en algunas ocasiones el juez dice, yo pido todo y luego lo pongo a la vista de las partes para que ellos en consecuencia lleven a cabo su planteamiento? ¿Y por qué no lo harían? Bueno, siendo estrictamente rigoristas en los principios del sistema acusatorio, dirían, bueno, es que la carga de la prueba corresponde al promovente y en su caso oponerse a quien considere oportuno. Y otra cosa que justificaría, y al contrario, lo que justificaría que el juez pida todos esos registros es porque el artículo 105, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece cuáles son los documentos que deben integrar la carpeta de ejecución. Y como nos dice cuáles son los documentos, ahí tú no estás actuando ni parcial, no estás actuando ni parcial hacia la defensa ni hacia el Ministerio Público, simplemente estás dando cumplimiento a la integración de cada uno de los requisitos que establece ese artículo 105 para efecto de tener por debidamente acreditada tu carpeta de ejecución, y ya que la tienes debidamente acreditada, pones a la vista de las partes esa serie de documentos con el fin de que consideren no solo el derecho a la procedencia, sino que el Ministerio Público, teniendo a la vista toda esa serie de documentos, pues ni siquiera ponga oposición. Es decir, viéndolo desde la perspectiva de la defensa dirían, oye, pero es que aquí le estás ayudando al MP. No, hay que considerar, reitero, que el procedimiento de ejecución no es acusatorio, es adversarial. Y al ser adversarial, esto trae como consecuencia que si yo, juez, me preocupé por dar cumplimiento al artículo 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos dice la serie de documentos y que, ahorita que lo tengo aquí a la vista, entre otros me dice, tengo que tener sentencia de primera, de segunda instancia, de amparo, de actas de acuerdo de procedimientos de justicia, ficha signalética, documentos que acrediten pago de reparación del daño, de multa, una serie de documentos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que el juez no se considere parcial en cuanto a su participación de la integración de la carpeta. Únicamente cumple con lo que dice el 105 y bajo esta perspectiva de derecho, tanto la defensa, asesor jurídico, Ministerio Público, inclusive víctima y persona privada de libertad con sentencia, tengan acceso a la información y lo puedan tomar o considerar como parte de sus medios de prueba a analizarse para verificar la procedencia o no del beneficio en cualquiera de los puntos que se vayan a tomar en consideración. ¿Ok? Licenciado, por favor. ¿Está cerrado el micrófono, Alfredo? Ya, perdón. Señoría, una última pregunta. Digo, hay varias preguntas más, compañeros, pero lamentablemente por el tiempo ya no las podemos formular todas. Ok. Nos dice Carlos Chávez Mendoza, buenas noches, señor juez. ¿Se puede llevar a cabo un acuerdo probatorio respecto al cumplimiento del plan de actividades? Un acuerdo probatorio respecto al cumplimiento del plan de actividades, considero que en su caso a quien corresponde establecer el hecho de si este se ha dado el debido cumplimiento o no, pues no sería a las partes, sino sería a la autoridad que se encarga de su vigilancia, que se encarga de su diseño y de llevar el registro de lo que es la debida observación. Si dentro de esa observación y cumplimiento por parte de lo que es la persona privada de libertad, en el informe, y reitero, ya que yo tengo
los registros agregados en la carpeta se desprende al momento de que se ha pedido por el juez que ese plan se encuentra debidamente cumplido, pues sí se puede llevar a cabo un acuerdo probatorio para no debatirlo en la audiencia. Pero porque además lo curioso es que para ese momento el juez ya conoce ese plan de actividades, ya conoce también el cumplimiento, porque fue a petición del propio juez quien se impuso de ese plan de actividades y de su cumplimiento. Por lo tanto, si las partes desean llevar a cabo un acuerdo probatorio para ya no debatirlo, no impediría nada que así se realizara. ¿Sí? Sí, licenciado Alfredo. Sí, compañeros, bueno, pues el tema de hoy pues fue bastante interesante. El señor juez nos habló de cuestiones sumamente pues prácticas como el trámite de admisión de la solicitud de beneficios penitenciarios, la vigencia de los beneficios con la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuestiones previas al beneficio de la libertad condicional y anticipada. Nos habló también sobre la aplicación de las reglas de Tokio y otras más. Nos habló igual sobre las reglas propias del procedimiento de ejecución. También nos hizo referencia a las diferencias que existen entre la libertad condicionada y la libertad anticipada respecto a su alcance legal, así como la diferencia entre sus requisitos. Nos habló también sobre la cuestión de la aplicación del monitoreo electrónico y de la aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminación que toman en cuenta los jueces de ejecución para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios. Nos habló también de las pruebas objetivas y razonables, así como de los medios de prueba idóneos y de la carga dinámica de la prueba. Y además nos hizo referencia al alcance legal de las actas del comité técnico. Como ustedes pueden apreciar, pues el trámite de un beneficio penitenciario pues no es nada más ir a la audiencia y pedirlo, sino que requerimos estar debidamente preparados para poder realizar ese litigio ya ante un juez de ejecución en audiencia desde el trámite escrito. En virtud de ello, en el CISA hemos observado pues la gran necesidad de la preparación, sobre todo nosotros los litigantes, en esta materia, y hemos diseñado un diplomado en línea sobre este tema, litigio en la ejecución penal y trámite de beneficios penitenciarios, que su objetivo es proporcionar las herramientas para que nosotros como litigantes pues podamos solicitar de forma eficaz y exitosa un beneficio para nuestros clientes. Le voy a pedir a nuestro equipo si nos puede poner el temario, por favor. ¿Puede ampliar un poquito el temario? Ya se dejó de proyectar. Bueno, les voy a platicar un poquito de... Ahí está. Ahí está, miren, este diplomado se diseñó en 5 módulos. El primer módulo que es totalmente fundamental, que tiene que ver con el marco normativo. Ahí se estudiarán sobre todo el tema de marco normativo nacional e internacional, ¿sí? El tema de autoridades en ejecución penal y una de las cuestiones más importantes, ¿no? La función de la defensa, el asesor jurídico, el Ministerio Público y del comité técnico que ya nos habló el señor juez. En el módulo 2 se va a estudiar ya el procedimiento de ejecución penal. Van a ahí analizar el inicio de la etapa de ejecución, las personas legitimadas, el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria y ya posteriormente las controversias ante el juez de ejecución. Y en los siguientes módulos, en el módulo tercero, ya analizarán ya temas ya totalmente prácticos y operativos de la libertad anticipada y la libertad condicionada. En el módulo 4, la sustitución y suspensión temporal de las penas y permisos humanitarios. Y finalmente, en el módulo 5, la preliberación por criterios de política penitenciaria y traslados.
Y pues en este diplomado va a ser impartido por su señoría el juez de ejecución Alfredo López. Y compañeros, pues en esta era de la justicia, quien ahorita tiene pues el conocimiento operativo son los jueces que resuelven los asuntos día con día, y qué más que aprender de uno de los mejores jueces de ejecución de la Ciudad de México. Entonces les dejamos esta oferta, en caso que estén interesados, tenemos 10 becas disponibles, con las cuales ustedes van a obtener un descuento. En caso de que estén interesados, pueden solicitar la misma al teléfono 55 45 70 83 20. Se los voy a repetir, se los voy a poner en el chat también. Es el 55 45 70 83 20. Comentan ustedes que estuvieron en esta sesión Zoom para que les respeten esa beca, porque ya se acabaron las mismas, se ofrecieron hasta la semana pasada. Entonces, en caso de que estén interesados, pueden solicitarlas al teléfono celular, sea por llamada telefónica o WhatsApp. Ahí nos está mostrando nuestro equipo el número telefónico, para igual si quieren tomarle una fotografía ahí al póster del diplomado, para que tengan ustedes el día de inicio, el título del diplomado, el ponente y el número telefónico. Señoría, pues no me queda más que agradecerle nuevamente su tiempo, el compartir sus conocimientos operativos con nuestra comunidad, y esperemos tenerlo pronto nuevamente en esta sesión de CISA Justice online, y pues lo esperamos el 1 de marzo para iniciar el presente diplomado. Pues muchas gracias, maestro Alfredo, gracias a CISA Justice por la invitación a esta plática, y bueno, esperemos estar ya presentes para lo que se ha anunciado. Evidentemente esto corresponde al CISA, yo únicamente colaboro con ellos para efecto de sin ningún ánimo de lucro, estar contribuyendo a la expansión de esta etapa o este procedimiento de ejecución que cada vez pues nos exige a todos, no únicamente a los litigantes, a los ministerios públicos, sino a todos. Todos los días aprendemos un poco más en este punto y vamos incluso variando criterios siempre con la intención de mejorar. Y bueno, agradezco a muchas personas que veo aquí conocidas. No nombro para que no se vaya a pasar ninguno, pero agradezco su presencia y su tiempo por estar al pendiente de mi plática. Muy especial, en este caso sí, al juez Marco Antonio Leiva, que también veo aquí conectado, compañero de la propia unidad. También juez de ejecución, y bueno, espero que haya sido de su agrado esta plática y sobre todo que haya dejado un poquito de lo que diariamente se ve en las unidades de ejecución. Agradezco mucho la invitación, Alfredo, y les deseo a todos una excelente noche. Que descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.